Hoy quiero hablarles de algo que muchas veces se constituye un gran desafío para los padres de un niño autista y es lograr la independencia del niño. Realmente es algo que todo niño necesita, pues recuerde que nuestros niños hoy son niños, pero mañana son adultos y puede que nosotros no estemos con ellos. Entonces necesitamos ayudarlos para que puedan valerse por sí mismos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues precisamente es lo que vamos a estar tratando en este video, así que quédate hasta el final. Soy Marisela Rodríguez y es un placer para mí compartir con ustedes cada semana con el fin de ayudarles a tratar con los niños autistas. Lo primero que debemos hacer para lograr la independencia del niño autista, o sea, para que él sea lo más autónomo posible, es pasar tiempo con el niño. O sea, el niño necesita que le dediquemos tiempo. Y los maestros, como en mi caso maestros, tutores, les dedicamos tiempo, pero el mayor tiempo lo pasan con la familia. Entonces, ¿de qué estoy hablando? O sea, un tiempo donde la familia pase con ese niño, pero que no sea un tiempo pasivo, sino lo que llamamos un tiempo de interacción saludable, donde hay un tiempo para reírse, para jugar, para saltar, para enseñarle, para constantemente con las cosas prácticas, poder estar enseñando, poder estar estimulando el lenguaje, con todo lo que al niño propiamente le gusta y hace. Entonces, la única forma y la gran forma de lograr una independencia es dedicándole tiempo a ese niño. Ahora bien, y todo vaya trabajando para lograr la independencia de ese niño. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Debemos hacerlo de una forma que sea en 3 pasos. Le explico. Primeramente, debemos entender que el niño autista, por lo general, recuerde que no hay dos niños autistas iguales, por lo general entiende todas las cosas que le decimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si no es así, pues también tenemos otros recursos, como los pictogramas, del cual tengo otro video que se lo voy a dejar acá y en la descripción. O si el niño todavía no sigue instrucciones, también usted puede ver otro video acá en el canal que le va a ayudar muchísimo en ese sentido. O sea, puede apoyarse en otros recursos que también tengo en el canal sobre estos temas para complementar lo que estamos hablando hoy. Pero lo que sí es muy importante que sigamos estos 3 sencillos pasos. Primeramente, nosotros hacemos las cosas y le decimos al niño, tú me observas en lo que yo lo hago. Por ejemplo, usted quiere que el niño se aprenda a cepillar los dientes, bueno, pues mira cómo yo me cepillo los dientes, mira cómo yo te cepillo los dientes a ti, y ese es el primer paso. Yo hago y tú me observas, o sea, el niño nos observa. Segundo paso, el niño hace las cosas y nosotros le corregimos lo que está haciendo bien y lo que no está haciendo bien. Entonces, ya él se cepilló los dientes y le decimos, no, mira, pero no es en la dirección que lo estás haciendo, es en esta otra y tienes que enjuagarte y así sucesivamente. Y después dejamos que el niño solo haga las cosas, o sea, ya que él se cepille los dientes solito y si después tenemos que corregirle algo, al final lo hacemos, pero hay que dejarlo que lo haga solo. Entonces esos son los 3 sencillos pasos. Yo hago y tú me observas, después tú lo haces, yo te observo y te corrijo y después te dejo que lo hagas solo. Y eso lo podemos aplicar cuando se va a cepillar los dientes, cuando se va a vestir, cuando va a hacer algo en la cocina, cuando va a abrir una puerta de una casa, cuando va a hacer lo que queramos que haga. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que para que el niño sea independiente, una de las cosas que nosotros debemos hacer es darle tareas al niño. Tareas muy pequeñas, tareas como recoger el cuarto, recoger los juguetes, recoger la cama, ayudarnos en una cosa en la cocina. Si ya es una niña o un niño más grande, bueno, pues ahora tú hoy vas a ayudarme con el desayuno. O a niños más chiquitos, porque conozco niños de 9, 10, 11 años que su papá y su mamá le han enseñado a poder trabajar en la cocina, a picar un plátano, a hacer cosas y trabajan incluso con un cuchillo y lo hacen bien, eh, pero están con la supervisión del adulto siempre y han sido instruidos con la forma que les estoy diciendo. Ahora,
Muy importante para que el niño sea independiente. No crea que lo que le enseñamos es así, o sea, que ya, hoy yo le enseñé que la cama se tiende así y que ya, mañana él la va a dejar perfectamente o ella lo va a dejar perfectamente. Entendamos que hay cosas que llevan su tiempo y que como toda persona puede no hacer las cosas con los estándares que nosotros le estamos pidiendo y que tal vez tarde unos días o hay cosas que van a tardar semanas o meses, pero tenemos que tener esa paciencia y ir poco a poco. Y siempre saber, muy importante, que sí pueden ser independientes. En gran medida y según, claro, la necesidad de apoyo que necesita el niño autista, no hay dos niños autistas iguales, pero nosotros los padres lo que no podemos es limitar al niño autista. Porque una de las cosas que sucede y que he visto en los años que llevo ayudando a niños autistas es que muchas veces la propia familia sin querer, con el gran deseo de cuidar a los niños, de que al niño no le pase nada, lo que tienden es a sobreproteger al niño autista. Entonces, esa sobreprotección lo que va haciendo es que el niño se le va limitando sus capacidades, es que el niño no se siente seguro para hacer las cosas, porque cuando intentó subir la escalera, nosotros le dijimos que no, que se podía caer. Cuando intentó picar algo, nosotros le dijimos que no, que se podía cortar. ¿Qué es la sobreprotección? La sobreprotección es evitar y o prohibirles que se enfrenten a situaciones que con poco o mediano esfuerzo pueden superarlo y o hacer algo por ellos mismos que ya están en condiciones de hacerlo por sí mismos. O sea, le estoy prohibiendo o evitando que el niño haga determinadas cosas que realmente sí están en condiciones de hacerla con algún esfuerzo, pero nosotros mismos pensando que el niño va a sufrir algún daño, pues no lo dejamos que lo haga. Entonces, si somos de los que estamos en esa postura, pues es importante rectificarla, porque a la larga lo que va a hacer es que el niño autista no desarrolle sus capacidades. Lo que va a resultar es que el niño crezca inseguro, porque cuando quería hacer algo nosotros no se lo permitimos y le infundimos miedo. Vimos una rana y le dijimos, mira la rana, pero no lo toques porque, no sé, quiere subir una escalera, quiere emprender algo, quiere observar algo nuevo y nosotros entonces le estamos limitando. Ahora bien, es muy importante también entender que el niño necesita un ambiente familiar adecuado, porque un ambiente de respeto, un ambiente de amor, porque si el ambiente familiar es hostil, si el ambiente familiar contra él o entre los que conviven en casa es hostil, pues el niño no se va a sentir seguro para lograr esa independencia o para hacer cualquier cosa que nosotros queramos hacer, así sea que monte un scooter, así sea que haga una actividad en la casa determinada. Si es más grande, pues ya la niña o el niño dice, y conozco niñas y niños autistas que de pronto me dicen, no, nunca la he dejado entrar a la cocina. Y cuando yo he empezado a trabajar con ella, le he dicho, ok, vamos, la he llevado a la cocina, vamos a hacer un batido, vamos a hacer esto, vamos a freír un pollo. Y les he ido instruyendo y finalmente los padres se han quedado maravillados y me han dicho, claro, sí, sí lo podía hacer, qué bien. Yo era sin querer quien la estaba limitando. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender eso, que el niño autista sí puede lograr gran nivel de independencia o total nivel de independencia según el niño autista, pero que nosotros tenemos mucho que ver con lo que podamos hacer con ellos y para lograr dicha independencia. Recuerde que estamos subiendo videos todas las semanas. Tenemos otros videos en el canal como referente a por qué lloran, referente a la hipersensibilidad auditiva, al aleteo, a tantísimas cosas, a cómo ayudarles o sea, a cómo ayudar a trabajar con un niño autista, a cosas que le gustan, cosas que le molestan. Tenemos infinidad de videos en el canal, así que te invito a que te suscribas, actives la campanita de las notificaciones, que le des un like si te ha gustado este video y también que compartas nuestro canal, nuestros videos con personas que le pueda ser de interés. Recuerda que este es el canal Autismo y Pasión. Me encanta compartir con ustedes. Gracias por todos los que me están dejando sus comentarios, sus preguntas, todos sus agradecimientos
por la ayuda que le estamos haciendo. Realmente me bendice muchísimo, amo a estos niños, por eso le puse al nombre Autismo y Pasión, y creo que todos estamos en el gran deber, digamos, delante de la sociedad y delante de ese Dios que está en los cielos, de poder ayudar a estos niños. Chao, nos vemos en el próximo video.